Presentamos Vertiente de Opinión, un programa producido por el periodista Mario Emilio Pérez. Saludos amigos de Vertiente de Opinión. Nos da mucho placer tener como invitado hoy a una de las personas que tiene mayor experticio en materia municipal. Se trata del licenciado Waldy Taveras, un hombre que yo soy quizás uno de los ciudadanos que tengo conocimiento a través de mi querida esposa Ibelice Ida Destiempo, como digo yo, que siempre me habló de la sapiencia municipal de este invitado de hoy. La pregunta sería, Waldy, ¿por qué caramba no has aspirado, hasta donde yo sepa, a ser alcalde de algún municipio? Saludos, don Emilio. Para mí un honor compartir con usted este espacio del que soy televidente, especialmente porque también me une unos vínculos siempre muy afectivos a mi maestra, doña Ibelice, con quien compartí siendo ella regidora, yo era el secretario de la sala capitular, como se le decía, y luego en el Instituto Peña Gómez y todo este trajín político del PRD, PRM. Y real, como usted dice, yo creo que doña Ibelice fue una ida a destiempo. Mire, yo fui regidor del año 2010 a 2016. Entendí que ya con eso pasaba una etapa de mi vida municipal. Y cualquier aspiración a una alcaldía cuesta millones y millones de pesos. Entonces usted tiene que conseguir quien pueda financiarlo y luego obtenerlo. Y aquí entonces genera también otra dificultad, que es que un alcalde de estos municipios grandes tiene que generar confianza en determinados sectores, que en el caso mío creo que yo no le genero esa confianza. Y obviamente eso me pone los pies sobre la tierra y entonces no he pensado en candidatura. Entiendo que ya esa es una época que pasó. Además, ya yo voy para los 70 años, tengo que dedicarle tiempo a los nietos. Bueno, no solamente, Waldy, se, hay que concitar altas recaudaciones, donaciones y apoyos de empresarios para obtener, tal como usted dice, una alcaldía mediante la vía electoral. Pero además, de acuerdo a lo que he leído y las declaraciones de los diferentes presidentes de la Federación Municipal, he visto que también las alcaldías no generan recursos suficientes mediante los pagos de impuestos para las atribuciones a su cargo. Y por eso quizás muchos no han logrado reelegirse en esas alcaldías. Mira, realmente los actuales alcaldes son unos privilegiados en el manejo de recursos. El presupuesto con el que ellos, para el año 2020, que fue su primer año, tenían asignado 16.200 millones de pesos para ese año. En ese año, al final de año, recibieron un aporte del gobierno central en medio de la pandemia, en noviembre del 20, de 500 millones de pesos, con lo que se les saldó una deuda que habían contraído para pagar el sueldo 13 de Navidad del año 2019. Ahora le dije, mire, a partir de ahora no tienen que pagar en el Banco de Reserva, no hay préstamo. Entonces, eso es uno. Luego, ya para este año, para el tercer año de ejecución presupuestaria del presidente Abinader, los ingresos normales, ordinarios, son 23.500 millones de pesos. Eso representa un 46% más que lo que estaban ejecutando lo del periodo 16-20. Pero como
ingreso extraordinario, aporte extraordinario, vía la Liga Municipal Dominicana y de manera directa a algunas alcaldías, este año están recibiendo 32.500 millones de pesos. Esto es un 100% más que lo que estaban recibiendo en el año 2019. Entonces, en términos económicos, creo que esta es la mejor época de las municipalidades. Ahora, en términos de cobro, de cobranza, si bien los ayuntamientos poco a poco le han ido quitando las competencias que le pudieran generar recursos mediante las diferentes leyes, otras por decisiones administrativas, pero aún así tienen un nicho para poder generar recursos que hoy no lo están aprovechando. La República Dominicana ha sufrido un proceso que afecta a la municipalidad y es como la gran población se ha concentrado en las dos grandes metrópolis que son la metrópoli del Gran Santo Domingo y la metrópoli que componen o que conforman Santiago de los Caballeros, Moca y La Vega, que están ahí mismo pegaditos. Entonces, esa es la otra metrópoli. Y esa población desconcentrada le genera para los demás municipios una ganancia. ¿Cuál es? Que son municipios que tienen menos población, pero le mantienen un presupuesto alto. Entonces, el per cápita que reciben para dar servicio a su municipio por persona es mayor que el que lo tienen los ayuntamientos grandes, que tienen una gran población, pero una población no censal, porque lo que hacen es que se censan en su pueblo natal por una razón lógica, y es que tienen vínculos umbilicales y para la elección de diputado, alcalde, regidor, senador, prefieren estar matriculados electoralmente y censalmente en el municipio donde ellos votan, donde salieron, pero cuando le hablan de dónde vive y dónde recibe y hacen servicios municipales, solo de la metrópoli. Entonces, yo me inclino a decir que no, que es el momento donde mejor condición económica tienen, aunque no así las mejores condiciones de ejercer el gobierno, porque han perdido muchas funciones. Los partidos de oposición, Waldi, y tú lo sabes, eres un comunicador, han dicho en forma reiterativa que el gobierno le está asignando presupuestos altos a muchos alcaldes que fueron escogidos, elegidos por partidos de oposición, como una forma de cooptárselo tanto para las elecciones que se podrían aumentar las posibilidades, en este caso reeleccionistas del presidente Luis Abinader, y entonces lo que dicen es que el hecho de que muchos de esos alcaldes hayan basculado hacia el Partido Revolucionario Moderno es precisamente la consecuencia de esa especie de soborno de que habla el gobierno. Bueno, yo le expliqué a usted la forma en que que han aumentado los recursos a los ayuntamientos y eso influye significativamente, especialmente cuando son personas que tienen como meta permanecer en esa posición. Eso no es en la compra de personas. Eso se trata de cómo se han acomodado y se han sentido bien en el trato que le ha dado un presidente que le ha permitido cumplir con sus ofertas electorales. Ahora, aquí, don Emilio, yo sostengo que no hay transfugismo político. Y no hay transfugismo político porque las estructuras electorales que tenemos nosotros, que llamamos partidos políticos, no tienen ideología. Al no haber ideología, no hay traición a las ideologías. Por lo tanto, no es un transfugismo. Es un cambio de estructura electoral y entonces se mueve donde más condiciones tengo y posibilidades de ganar unas elecciones. El presidente ha sido muy cortés con los alcaldes de todos los partidos políticos, sin importar partido, y todo parece indicar
que ese trato personal ha influenciado mucho para que muchos vengan al PRM, sumado a que entienden que la división que se ha producido en los partidos mayoritarios de oposición y el desgaste de otros, le hace difícil que puedan repetir una candidatura. La división del PLD y la reducción del Partido Revolucionario Dominicano y del Partido Reformista Social Cristiano queda como única opción para optar por una candidatura ganable el Partido Revolucionario Moderno. En su condición de experto en asuntos municipales, debe dominar asuntos limítrofes. Y en ese sentido, ¿qué opina sobre ese desvío del cauce del río Masacre que haitianos están haciendo que vaya hacia su territorio, afectando de forma dañina la zona de la República Dominicana que esas aguas transitan? Por lo que la información de primera mano que tengo, que son las que me ha facilitado el alcalde de Dajabón, con quien tengo excelentes relaciones, me ha explicado que primero que eso va a afectar a un grupo de parceleo dominicano. Lo otro es que le genera una situación difícil. ¿Por qué? Porque es una infraestructura que originalmente se decía que la estaban haciendo el sector privado. Hoy el periódico Novelis hace un editorial y hace una crítica, porque ese canal que ahí se está haciendo, lo están haciendo sin supervisión técnica, ni del Ministerio de Medio Ambiente de Haití, ni la Secretaría de Edificaciones. Por lo tanto, ahí no hay seguridad en la que esa estructura va a sobrevivir a cualquier fenómeno natural que nos traiga muchas aguas. Si eso es así, entonces, por ahí comenzamos. Y lo otro es que Haití, en Haití no hay un Estado. Haití es un territorio donde conviven una serie de seres humanos que están al margen y bajo la tutela de lo que hacen unas bandas que son bandas delincuenciales que han sustituido al Estado como ente represivo y de orden en ese territorio. Pero fíjate, eh, el presidente Luis Abinader dispuso el cierre total de la frontera dominico-haitiana y muchos sectores de opinión del país e incluso del exterior han manifestado que fue demasiado severa esa decisión del jefe del Estado dominicano. ¿Tu opinión? Yo creo que el presidente Abinader tomó la decisión correcta. ¿Por qué? Porque como decía antes, en Haití no hay ningún interlocutor válido que pueda hablar a nombre del Estado haitiano. Esa ausencia de ese interlocutor válido obliga entonces a la parte afectada a tomar las medidas que sean indispensables para preservar sus intereses. Y yo pongo el ejemplo de lo que viví en un apartamento. Si al lado de mi apartamento viven una serie de muchachos que no tienen papá, ni mamá, ni nadie que lo controle, yo tengo que asumir obligatoriamente medidas de protección hacia mi lado para que no me dañen. Eso mismo ha hecho el presidente. Ha dicho, mire, ustedes lo que tienen es un desorden allá. Lo único que yo puedo hacer es decir, bueno, cerremos esto porque no puede haber intercambio. Es también un medio de presión ante esa situación. Y lo que más me llena de satisfacción es que ya Obras Públicas, el INDE y otras entidades del gobierno ya han dicho que están comenzando a trabajar la represa que está más arriba entre Loma de Cabrera y Dajabón. Entonces, si esa represa se hace y se suma las aguas que vienen desde la Loma del Aguacate
a esa afluencia, sin lugar a duda, que al final de la jornada, quienes se van a ver más afectados son justamente los que están haciendo esa canaleta para desviar el río, porque ellos también le estaban dando uso. Ahora, lo que ahora quieren hacer es hacerle un abuso de ese recurso natural que es el agua. Pero fíjese, hablando ya de otro tema, el presidente Luis Abinader anunció su repostulación para los comicios del año próximo. Sin embargo, los sectores de la oposición política al gobierno han señalado que, por un lado, la inflación, los precios altos, fundamentalmente de los comestibles, el incremento de la delincuencia y otros factores harán prácticamente, si no imposible, por lo menos difícil que el presidente logre el triunfo en esos comicios. Si algo tiene el pueblo dominicano es que es un pueblo bien informado. Entonces, la información que llega le hace saber a muchos dominicanos que parte de la inflación no se corresponde con una responsabilidad del gobierno central, sino de circunstancias externas. Y por eso, aunque los estudios de investigación política sitúan la inflación con una alta tasa de preocupación de los ciudadanos, que entonces cuando miden preferencias electorales se inclinan por Luis Abinader. Y eso entonces nos tiene que decir a nosotros que hay una comprensión. Yo tengo el problema de una inflación, pero el culpable no es el presidente, es una situación externa. Segundo, la oposición en la condición de dividida no tiene posibilidades de ganarle a un PRM unificado. El PRM solamente pierde las elecciones si dentro de estos procesos internos se generan situaciones que no sean sustentables entre los aspirantes. ¿Qué es preocupante? Que hay mucha gente aspirando, muchos de ellos sin ninguna posibilidad, sobre la base, voy a aspirar para que el presidente me tome en cuenta. Pero también hay gente que se ilusiona. Siempre hay que recordar que pasó con un diputado que se le entregó una candidatura solamente para que rellenara y da una oportunidad que alguien renunciara para dársela. Y después el hombre no la quiso dar nunca. Y cuando vino la división del 2 y 2, ya muerto Peña Gómez, también dijo que no y se quedó sus 4 años. Eso significa que para nosotros es fundamental mantener la unidad partidaria. Si esa unidad se mantiene, y creo que los dos grandes líderes, los accionistas mayoritarios del PRM son el presidente Mejía y el presidente Abinader. El presidente Abinader con una gran cantidad de acciones, porque son la mayoría, y el presidente Mejía. Y como ellos dos están unificados, al extremo que Mejía ha dicho que él es reeleccionista, que es el primero que ha dicho que tiene que Luis que repetir, eso garantiza entonces que Luis ganaría un proceso interno con un 85, un 90% de los votos que se emitan en esa primaria, y eso garantiza que sale fuerte a lo interno. ¿Qué sí es preocupante? Que el PRM ha depositado un padrón de 3 millones y pico de personas, y es prácticamente imposible que 1 millón de dominicanos vaya a una primaria interna de los partidos políticos. Entonces, si apenas van 600, 700 mil pesos a una primaria de un padrón de 3 millones, aquí vamos a tener el discurso de la oposición diciendo, hey, es que tienen un rechazo a lo interno de su propio partido. Creo que Luis gana con mucho, tiene buena aceptación en los ciudadanos, y como todas las encuestas lo señalan como ganador, me inclino por decir que puede ganar, que va a ganar en una primera vuelta electoral, y que la oposición dividida lo que genera es una mayor abstención de quienes pudieran dar su voto en caso de que fuese una oposición unificada. Usted afirmó
licenciado Taveras, que los partidos de oposición irán en una forma dividida a los comicios, pero usted lo que está pensando es que el presidente Abinader ganará en la primera vuelta, porque si no es así, en una segunda vuelta ya tres partidos mayoritarios, Fuerza del Pueblo, Partido de la Liberación Dominicana, Partido Quisqueyano Demócrata, Partido Revolucionario Dominicano, irán unidos en una segunda vuelta con el candidato de ellos que tengan una mayor puntuación en esos comicios de la primera vuelta para enfrentarse al presidente Luis Abinader. ¿Cree usted que es tan fuerte la decisión del presidente Abinader y la cooptación de votantes para poder vencer en un torneo comicial a esas cuatro organizaciones más otras que puedan añadirse? Sí. Yo me inclino siempre de que el presidente Abinader gana en una primera vuelta. Pero si en el peor de los casos fue a una segunda vuelta, no, sería una segunda vuelta en la que todavía el presidente Abinader nunca va a bajar del 47, 48%, y las otras fuerzas políticas quizás pudiesen sumar algo, pero entre ellos dos es imposible que haya una unidad formal. Y segundo, más que tres fuerzas políticas, para mí son dos fuerzas, porque ya el PRD apenas marca, a veces hasta menos en muchas encuestas, de un 1%. Y eso lo vemos como pasó con el Partido Reformista. Hay un sector de ambas organizaciones que se dividieron, que yo dudo que puedan ponerse de acuerdo de manera formal, pudieran anunciarlo, pero informalmente ahí hay heridas que no se cicatrizan. Es un divorcio todavía muy temprano para poder sanar las razones de divorciarse. Y no hago alusión, aparte de los cuentos suyos, sobre eso de los divorcios. Fíjese, indudablemente que uno de los factores que influyó en forma determinante en el triunfo del Partido Revolucionario Moderno y del presidente Luis Abinader fue que en todo momento en la campaña electoral habló de que desde la jefatura del Estado iba a combatir la corrupción. Entonces, ahora la oposición dice, bueno, es verdad que ha llevado a los tribunales a funcionarios y líderes del Partido de la Liberación Dominicana de la gestión de Danilo Medina, pero dicen al mismo tiempo que ha destituido el presidente Abinader a funcionarios de su gobierno, pero los destituye, pero no los judicializa. Entonces, ¿qué opina usted sobre esa afirmación? Y lo primero que yo creo es en el criterio de que el presidente Abinader no interviene en el aspecto que tenga que ver con el Ministerio Público, que es quien lleva la acción pública e inicia los procesos. Entonces, si alguna acción hay de actuales, de exfuncionarios o de actuales funcionarios y no son procesados, es como resultado de que un instrumento fundamental para ese sometimiento tiene que ser no el rumor público, no lo que diga la Contraloría General de la República, que es el control interno, sino lo que diga la Cámara de Cuentas. Si la Cámara de Cuentas no hace auditoría, no hay un instrumento legal que pueda aprobar acciones de corrupción administrativa y mal uso de fondos públicos. En el término de los sometimientos, yo creo que el Ministerio Público mayormente ha sometido a
exmilitares o militares activos, a familiares del presidente, amigos del sector privado o de la sociedad política civil que se acercaron al PLD ganancioso y fueron a la administración pública. Pero no es verdad que lo que hay ahí son militantes políticos. De ese grupo político, es Fernando de la Rosa, que es un político, una de las hermanas de Danilo, que fue Diomari, que fue presidente de diputada, presidente de la Cámara de Diputadas. Esos son dos que son políticos. En el caso del ex candidato presidencial, es un hombre que, si bien es miembro del PLD, no es uno de formación política. Y hablo de formación política que asumo los PLDistas de la escuela, que fueron a la escuela de Bosch, que fueron a los círculos de estudio. Eso sí, después son empresarios o representantes de empresas que por la contribución que daban en campaña, le dieron esa cuota y decidieron llenarla con esa gente, con esos señores que son sus empleados. Entonces, aquí los sometidos por el Ministerio Público, político, son pocos, y entiendo que el Ministerio Público ha tenido las manos abiertas en caso de que hubiese encontrado o que encuentren acciones ilícitas en actuales funcionarios o miembros del PRM, de someterlo a la acción de la justicia, y que el presidente no está interviniendo ni a favor de que no lo sometan o que no lo investiguen, ni en contra de que lo investiguen. Ha causado sorpresa el hecho de que el presidente Luis Abinader haya dispuesto que la Contraloría publique los experticios que ha realizado sobre varias instituciones estatales y han sido publicadas de manera extensa en los medios de comunicación. Entonces dice, bueno, la oposición debe actuar de forma diferente con los destituidos a quienes no ha llevado a los tribunales. ¿Usted cree que estas irregularidades que aparecen en estos experticios de la Contraloría obligarán quizás al gobierno de su partido a llevar a esas personas a la imputación judicial? Lo primero que hay que saber, ¿cuál es el procedimiento de pago que hay? Primero, cualquier procedimiento comienza con una licitación pública que está fiscalizada por la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas. O sea, a quien le dan un contrato pasó por un proceso que validó la Dirección de Compra y Contratación, que es una entidad que está en manos de un alto miembro de la sociedad política civil. Segundo, la República Dominicana tiene una cuenta del Estado, donde llegan todos los fondos públicos. Aquí no hay un pago que se haga en una institución pública sin que previamente pase por la Contraloría General de la República. Es el órgano de control interno del Estado. Es más, la Contraloría tiene miembros de ellos, empleados de la Contraloría, en los principales ministerios donde hay mayor movimiento de dinero. Si hay irregularidades ahí, es una autoconfesión de la Contraloría de que ella no hace su trabajo. Miren lo que estoy diciendo, La Contraloría General de la República, aquí no se paga un centavo sin que no vaya primero a presupuesto, y que el presupuesto diga sí, eso está aquí en el presupuesto, que de ahí pase a Contraloría y Contraloría diga sí, se ha cumplido con todos los procedimientos legales para este pago, y lo pasa a la Tesorería Nacional para que sea el tesorero que pague. O sea, entonces, quien tiene que devolver los expedientes cuando hay falta es la Contraloría General de la República, que es el control interno previo a los pagos. Entonces, yo no sé cómo la oposición no le ha sacado esto al gobierno,
porque de lo que yo sí estoy consciente, que ese es el procedimiento que se usa en el Estado Dominicano. Por lo tanto, para mí, los informes que ha dado la Contraloría es una autoconfesión de su incapacidad de cumplir con sus funciones preventivo a la emisión o la realización del gasto público. Bien, vamos a ofrecer ya la segunda pausa de este programa, no sin antes recordar que este programa se transmite domingos de 9 a 10 de la noche a través de la frecuencia 6 del canal del Sol, tanto en el sistema Claro como en Altiz, y vía satélite por Palansat 1, que usted puede llamar a parientes o relacionados que residan en Estados Unidos o en Puerto Rico para verlo a través de la vía satélite. Y si no puede usted sintonizar a este interesante programa con Waldi Tavera en YouTube, después de las 3 de la tarde del día lunes, puede verlo por tiempo indefinido a través de YouTube. Volvemos. Indudablemente que ahora mismo el cierre de la frontera dominico-haitiana dispuesto por el presidente Luis Abinader es algo que incide en las economías de los dos países limítrofes. Ahora bien, indudablemente que ahora se está produciendo un éxodo de los haitianos hacia sus territorios, pero indudablemente que en los últimos años ha habido una migración masiva. ¿Cómo usted cree que ha actuado frente a esa migración haitiana hacia nuestro territorio? ¿Cómo ha sido el enfrentamiento o la solución que ha llevado a cabo el gobierno dominicano? Lo primero que hay que establecer que si bien aquí vienen muchos haitianos que pasan de manera irregular sin cumplir los requerimientos migratorios, aquí hay muchos que han llegado con visas de paseo que se le han otorgado a los cónsules. Son dos condiciones distintas. El que llegó con una visa de paseo que la pagó a un cónsul, se la dio por 2 meses y decidió quedarse. Ese tiene una condición migratoria. Y el que entró por la frontera, cruzando el Masacre a pie o cruzando por la Loma del Aguacate, entonces se tiene otra condición. Ese violentó una ley migratoria. Ahora, es que esto no es un problema de este gobierno. Los últimos estudios que se han hecho dicen que de los 10 millones y pico, casi 11 millones de dominicanos que fueron censados, un 14% corresponde a haitianos o descendientes de haitianos. Por eso en la libreta del censo no se quiso colocar el asunto de las etnias. Bueno, pero de todas formas se tomó por nacionalidad. Y si usted tiene que el haitiano por naturaleza es renuente a dar informaciones por problema de su propia formación educativa, entonces eso habría que ponerle un 40, un 50% más, y estaríamos hablando de que tenemos entre un 18 o 20% de los habitantes de la República Dominicana que son o haitianos o descendientes de haitianos. Pero para mí la Dirección de Migración ha hecho su trabajo. Ahora lo que no hay es control. Es inconcebible y nadie lo va a creer que una jipeta va a salir desde la frontera por La Jabón o por Loma de Cabrera para llegar hasta Valverde Mao y en Valverde Mao accidentarse y que no pasó por ningún control fronterizo. Es imposible. El que ha viajado ya sabe que toda la carreterita interna
terminan en la carretera de Duarte. Eso es así. Usted puede entrar, se va por Catañuela, puede subir, puede llegar a Villa Elisa, pero de ahí tiene que caer a la carretera principal siempre. Entonces, eso es lo primero. Hay una corrupción en ese sentido y una estructura que hace que esa migración se produzca. Y en alguna medida hasta escapa a la voluntad de un presidente en virtud de que es una estructura que tiene ramificaciones por mucha gente que se beneficia y tiene muchísimos años funcionando como tal. O van a decirle a uno que traen 4, 5 y 6 mujeres a parir a la maternidad de San Juan de la Maguana o la traen hasta Barahona y que nadie se da cuenta que pasaron una mujer preñada en un vehículo y la que la dejan en el hospital y que algunas la traen hasta la maternidad La Altagracia aquí al lado de la Policía Nacional. O sea, en la Policía Nacional, en el Palacio de la Policía, donde hay vigilancia externa, no se dan cuenta que llegan vehículos con un grupo de mujeres paridas, preñadas, haitianas, y la depositan ahí. Entonces, aquí tenemos que sincerizarnos. Hay dominicanos, y malos dominicanos, que se benefician de esa explotación. Y lo otro es, los ingenieros de la construcción, ya la caña no es el método, pero los ingenieros de la construcción y los hacendados en trabajo agrícola prefieren a un haitiano y que sea irregular y para pagarle menos. Entonces, todo eso hay que juntarlo para saber que es un problema más complejo que lo que mucha gente piensa, que es solo coger la camiona y ponerlo en Jimaní o ponerlo en Dajabón. Eso es más complejo de ahí. Envuelve una estructura de muchos que se benefician. Y más aún, señores, cuando usted va a los condominios de la capital, aproximadamente entre el 40 y 45% de los porteros son haitianos. Entonces, es una realidad que tenemos y no podemos vivir de espalda a ella. La República Dominicana, las futuras generaciones tienen que prepararse para aprender el creol, para que se puedan entender con una parte de la población que va a estar aquí asentada. Y otro, que esta misma situación de inestabilidad ha hecho que un grupo de haitianos de clase media y media alta que no pueden conseguir visa para Estados Unidos decidan emigrar para la República Dominicana y viven tranquilos aquí. A veces uno no sabe de qué viven, pero andan en carro, van a los buenos restaurantes, se meten a apostar en las bancas de apuestas, a jugar en las maquinitas y producen. Entonces, todo ese cuestionamiento hay que hacerlo si vamos a tratar la migración y la forma en que nos estamos ligando para crear una etnia. eh, Tenemos que ver todos esos componentes. Y a mí me preocupa, y decirlo, cuando ya tengo nietos, que son aspectos distintos. Por ahí hay un trabajo que se llama Haití, una colonización fracasada. Y ese maestro, que es un señor de por ahí de Santo Domingo Este, escribe, apellido Sepúlveda, y señala las razones por las que Haití y República Dominicana vamos a terminar en un enfrentamiento. Dice, bueno, Haití constituye un estado que se declaró como estado racista. Se creó la República Negra de Haití y discriminatorio, porque los blancos no podían tener propiedades inmuebles en Haití. Y eso es discriminación y eso es racismo. Entonces, una sociedad y un Estado que se funda sobre el racismo y sobre la discriminación, continúa con eso como una marca psicológica que lo ha arrastrado a todos. Es el primer pueblo esclavo que hace su Estado. Y de ahí aquella frase famosa del más grande de los negros al más grande de los blancos. Mire, Hussein Rubén, fíjate, uno abre un periódico que
coloca frente a la pantalla televisiva, entra a la internet y ve continuamente que se están tomando préstamos en el país y que la deuda pública externa está creciendo. Los sectores oposicionistas dicen que ha sido el gobierno que mayores empréstitos ha tenido y que eso terminará de forma determinante afectando a la próxima gestión gubernamental. Pero yo digo, bueno, puede tener una deuda externa mayor que la que tiene en la actualidad. Yo creo que sí. Mire, cuando hablan de la deuda, se olvidan que también nosotros somos el país que más ha crecido en América Latina y tenemos un crecimiento constante. Y esto es lo que hay que ver, ¿para qué fue la deuda? La primera parte de la deuda fue en medio de la pandemia y tenía como único fin preservar la salud y la vida de los dominicanos. Eso es un principio fundamental del Estado. Estaba obligado porque no tenía los recursos. Los otros préstamos han sido para inversiones tales. El metro, para el tránsito, ahí está, eso es una obra. Cuando lo mire para otros aspectos, todos son reproductivos. Cuando invierto en carretera, estoy viabilizando el transporte, el tránsito, pero estoy preservando vidas. Porque en la medida que yo tenga una autopista Duarte con mayor carriles, estoy reduciendo la cantidad de accidentes que ahí se pueden producir y por lo tanto estoy salvaguardando con mejores condiciones a los dominicanos que usan esas vías. Entonces, para mí la preocupación no es cuánto estamos tomando, sino en qué lo estamos invirtiendo. Y yo creo que el gobierno de Luis Abinader lo ha invertido bien esos préstamos, al extremo de que muchos de esos préstamos tuvieron el voto de la oposición. Lo que pasa es que una cosa es con guitarra y otra cosa es cuando vamos a la calle para abusar de la ignorancia de los dominicanos, muchos de los cuales o no leen o no tienen la capacidad de recordar lo que otros hicieron. El Ministerio de Interior y Policía y su titular viven permanentemente hablando de que se está combatiendo con eficacia la delincuencia. Y sin embargo, todos los días uno ve en los medios de comunicación atracos, asaltos, asesinatos. Y entonces parecería que la delincuencia, en lugar de disminuir, está aumentando. Su opinión. Si algo del gobierno de Luis ha fracasado es lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana. Decir que estamos bien en seguridad ciudadana, eso es engañar. No. Y usted señala que hubo un asesinato, hubo sangre, se produjo un asalto en un supermercado, en una tienda de calidad. Eso sale a la noticia y lo conocemos todos. Pero aquí hay una inseguridad que no es la trascendental, pero quizá la que más afecta a los ciudadanos. Y es esa delincuencia que te genera la inseguridad y te tranca en la casa antes de las 6 de la tarde. Esa es la inseguridad de que usted tiene que andar en la calle con el celular puesto en la cartera y con la mano agarrándose el bolsillo para que no se lo lleven. Esa es la inseguridad que genera que usted ve en Santo Domingo un grupo de ciudadanos o de personas andando en motor, sin placa, sin casco protector, a todo lo que da, subiéndose en la silla y asaltando gente. A mí me asaltaron el jueves, mismo día que un día, bueno, conversaba con usted el miércoles. Miércoles en la tarde, me asaltan, me llevan el celular porque estaba frente a la casa de mi hijo llamando para que me abrieran la puerta. Vino un motorista por encima de la salida, ¡pum! Se llevó el celular y se fue en vía contraria.
y en la esquina había un policía de lo de AME y lo dejó pasar. Entonces, ese tipo de inseguridad, eso no está en los libros, eso no va a la policía. ¿Por qué? Porque muchos de los ciudadanos dicen, ¿a qué voy a la policía si no voy a resolver el problema? Pero quizás uno de los aspectos más dolorosos es que miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas a veces son participantes en esos actos delincuenciales. Es que no puedo. Primero, yo creo que ¿dónde está el fracaso de esto? No puede haber seguridad ciudadana sin la confianza de los ciudadanos, de los buenos ciudadanos, al policía que tiene que garantizar esa seguridad. Eso es lo primero. Entonces, la sociedad dominicana, por eso que usted señala, que es lo que sale en los medios. En hechos trascendentales siempre hay un militar que facilitó el arma, que participó. Entonces, eso se convierte en noticia. Y eso es lo que llega a nosotros vía televisión, vía la radio, los medios de comunicación, ya por la internet y todo eso. Entonces, todo eso es porque no hay una política pública de seguridad ciudadana hecha para los ciudadanos, conociendo el territorio y haciendo cumplir la ley. Si no hacemos eso, no hay seguridad ciudadana. Bien, le agradecemos al licenciado Waldo Taveras, un experto en asuntos municipales y dirigente del Partido Revolucionario Moderno, que haya aceptado esta invitación aquí a Vertiente de Opinión. A ustedes las gracias por la atención que nos dispensan y les invitamos a que continúen ofreciéndonos el privilegio de esa atención que tanto valoramos. Hasta la próxima. Hemos presentado Vertiente de Opinión, bajo la conducción del periodista Mario Emilio Pérez.